Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos acompañes. Estamos en Twitter como @latardenTN24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Comenzamos en Bolivia, son las 5 en punto de la tarde porque el presidente Evo Morales le habló al país y renunció a su cargo como presidente de la nación luego de 3 semanas de protestas a partir de los resultados electorales de la pasada jornada del 20 de octubre que lo dieron vencedor en primera vuelta. Vamos a escuchar lo que fue esta conferencia de prensa del presidente Evo Morales. Ya renunció a esta hora. Muchas gracias, hermanos de la prensa, a las hermanas y hermanos de Bolivia, a todo el mundo entero. Quiero informar desde la OCN, estamos en conjunto del hermano vicepresidente y la hermana ministra de Salud, que he decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Potosí del hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no trabajan, dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas casi en todos los departamentos. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el pueblo boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianas y bolivianos enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentando entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Bolivia.
Estoy aquí al lado de nuestro presidente Evo, que en estos 13 años, casi 14 años, hemos construido junto al pueblo boliviano una parte muy importante de su historia. Somos el gobierno que hemos nacionalizado los hidrocarburos para que Bolivia tenga soberanía sobre sus recursos naturales. Somos el gobierno a la cabeza del presidente Evo que en todo este tiempo hemos convertido a 3 millones de bolivianos, al 30% de los bolivianos, los hemos sacado de la extrema pobreza para convertirla en clase media. Somos el gobierno que no se ha hincado ante los extranjeros para pagar salarios, que le ha devuelto la dignidad de que vivimos de nuestro propio trabajo, de nuestro propio esfuerzo. Hemos entregado más de 200.000 viviendas gratuitas a las familias más humildes, a las mamás solteras, a las mamás abandonadas, a las familias con discapacidad. Hemos integrado nuestra patria, de oriente a occidente, de norte a sur. Hemos industrializado nuestros recursos naturales, los hidrocarburos, la minería. Hemos garantizado la educación gratuita para los jóvenes, el trabajo, las oportunidades para los jóvenes del campo y la ciudad. Somos el país que más ha crecido en el continente. De ser el país más pobre, más abandonado del continente, lo hemos colocado en una situación de dignidad, de ser el país que más crece en el continente, que mejor distribuye la riqueza, que se preocupa del pobre y del humilde. Con el presidente Evo en estos 13 años hemos hecho de que el anciano tenga su renta. Hemos permitido que el niño tenga su bono Juancito Pinto para que estudie, que la mamá embarazada, la mujer embarazada tenga su apoyo y su protección. Hemos garantizado que los bolivianos al fin, después de más de 194 años, pueda al fin tener un seguro universal gratuito para que tenga su atención en un hospital digno. Hemos levantado nuestra Bolivia. El 20 de octubre hubo elecciones y el pueblo boliviano nos dio el 47% de su voto. Casi la mitad del pueblo boliviano ha votado por el presidente Evo nuevamente. Sin embargo, fuerzas extrañas, fuerzas oscuras, desde ese mismo día comenzaron a conspirar. Quemaron instituciones, quemaron cortes electorales, intimidaron a personas para bloquear calles y carreteras, formaron bandas paramilitares para intimidar a campesinos, para golpear con palos, con clavo a mujeres humildes que iban con el niño en la espalda. Insultaron a la gente trabajadora, quemaron sedes sindicales. Fue la primera etapa del golpe, de un golpe de Estado, para desconocer al gobierno legalmente constituido. No contentos con eso, posteriormente amenazaron, golpearon a mujeres de pollera, insultaron a los migrantes, discriminaron a la gente más pobre y más humilde de nuestro país. Y la última etapa ha venido con la ruptura del orden constitucional por parte de un sector de la Policía Nacional, que dejó de proteger a la ciudadanía, dejó de proteger a las instituciones, se acuarteló, desconoció a su mando, dejó de cumplir su rol constitucional y se convirtió una parte de ellos en grupo de choque de fuerzas políticas antidemocráticas y antibolivianas. Lo ha explicado nuestro presidente en las últimas horas. Hemos visto cómo policías armados con armas de fuego, no con gases antimotines, han salido a perseguir campesinos en los campos, en las comunidades. Han salido a romper bloqueos, amenazando con dispararles. En algunas ciudades
familias de trabajadores han sido intimidadas, secuestradas, sus casas quemadas, su ropa destruida. Y en las últimas horas han querido provocar muertes. Es por eso que nuestro presidente toma la decisión que ha informado ahora, y yo también. Yo soy su vicepresidente. Le he sido leal y me siento muy orgulloso de haber sido vicepresidente de un indígena, de un campesino. Y le seré siempre leal. Estaré siempre a su lado, acompañándolo en las buenas y en las malas. Somos gente trabajadora. Somos gente que ha dedicado su vida entera para favorecer a los más humildes. Gente que hemos dedicado nuestro pensamiento, nuestra acción para proteger a la gente más necesitada, a los desamparados, a la gente sencilla. Ese es nuestro compromiso y nunca vamos a renunciar a ello. Nunca vamos a renunciar. Y por eso no queremos que estos grupos violentos quieran, a nombre de reivindicaciones, ensangrentar más al pueblo. Han desconocido esos grupos el orden constitucional. Y nosotros no vamos a restablecer el orden constitucional en base a la sangre ni al fuego. Ellos son los que han provocado muertes, los que han provocado violencia, los que han intimidado, los que están quemando casas de gente humilde en las ciudades. Y es por eso que para impedir ello, yo también, el día de hoy, estoy renunciando a mi cargo de vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El golpe de Estado se ha consumado. Quiero que sepa el pueblo boliviano que hemos tomado esa decisión para que no se use la violencia por parte de estas fuerzas agresivas contra el pueblo, para que no maltraten a más familias. Por eso estamos renunciando, para que no ensangrenten nuestros campos ni nuestros barrios. Estamos renunciando para que no golpeen más a nuestras gentes trabajadoras de las ciudades y del campo. Y quiero que sepan esas personas que desde donde estemos seguiremos luchando. Hemos dedicado nuestra vida para defender a los pobres y a los humildes, y lo seguiremos haciendo. Antes, hoy, mañana, siempre. Siempre estaremos del lado del más humilde, del pobre, del trabajador. No los vamos a dejar solos. Estaremos a su lado en las comunidades, en los barrios, en la academia, para seguir peleando siempre por el interés de la gente trabajadora. Y estoy seguro que más pronto que tarde, nuevamente Bolivia levantará cabeza. Nuevamente Bolivia remontará esta etapa tan triste, tan dolorosa, tan perversa de ataque a la institución democrática, de ataque al pueblo boliviano, de ataque a las instituciones. Vamos, bolivianos, vamos a salir juntos adelante. Es un momento triste y aciago. Fuerzas oscuras han destruido la democracia, pero más pronto que tarde nuevamente la democracia del pueblo, de las comunidades indígenas, de los obreros, de los jóvenes, de los profesionales, volverá a restablecerse en nuestra querida patria Bolivia. Y ahí estaremos junto a ellos, con la humildad de nuestro trabajo, para aportar a la nueva reconstrucción de la democracia que derrotará a estas fuerzas pervertidas, antidemocráticas, que hoy quieren destruir todos los logros que se ha conquistado en estos años. Y estoy seguro que el pueblo boliviano no lo va a permitir. En las siguientes horas también voy a mandar mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa para que sea tratada en una sesión especial. Gracias. Muchas gracias, hermano Álvaro. Nuevamente, para terminar, saludar este trabajo de 13 años con 9 meses y 18 días. Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia del Estado. Estamos dejando a Bolivia con dignidad y identidad del pueblo boliviano. Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales universalizadas. Renta dignidad,
subsidio de lactancia, hemos universalizado agua potable, luz, telecomunicación, estábamos universalizando salud gratuita, con seguro único de salud universal. Es decir, agradecer al pueblo boliviano por habernos acompañado, a nuestros movimientos sociales, a los profesionales, a los trabajadores. El trabajo conjunto ha sido tan importante para nuestra querida Bolivia. Cuando hay patriotismo, cuando hay civismo, cuando hay compromiso, cuando hay esfuerzo, hay sacrificio por Bolivia, es posible levantar Bolivia. Sabe muy bien, todos los bolivianos, todas las bolivianas, cómo era antes Bolivia, ahora cómo estamos en Bolivia. Y lamento mucho grupos que tienen mucho interés solamente en los grupos y no en el pueblo, empiezan a conspirar con tantas mentiras, con tantas falsedades, y en algún momento algunos movimientos sociales van a tener que revisar su pasado por haber hecho tanto daño a nuestra querida Bolivia. Quiero decir a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hemos estado acá al servicio del pueblo. Venimos de sectores trabajadores, venimos de hermanos muy humildes, hemos vivido en la pobreza, pensando siempre cómo nunca más haya pobreza. La reducción de la extrema pobreza del 38% a 15% es algo histórico, no solamente para los bolivianos, sino también para organismos internacionales. También aprovecho esta oportunidad para agradecer a las distintas organizaciones internacionales, financieras, como la CAF, como el BID, otros países que acompañaron, algunos países europeos, como China, como Rusia, créditos, cooperación incondicional, pero también ese compromiso, especialmente al movimiento campesino indígena originaria, pacto de unidad. Con mucho esfuerzo hemos construido, como decía el compañero Álvaro, vamos a seguir en la construcción de procesos de liberación, con programas del gobierno, que no solamente para atender demandas de algunos sectores, sino para el desarrollo económico. Gracias a ese pueblo boliviano hemos demostrado que en los 13 años, 7 años, Bolivia primero en crecimiento económico de Sudamérica. Teníamos lindas metas, después de nacionalizar, pasar a la industrialización. Un plan económico debatido con los ex dirigentes hace 5 o 6 años, con nuestros ex asambleístas, personalidades. Lamento mucho que no quieren que Bolivia siga creciendo económicamente. Y lo peor, quiero que sepan, mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena. Mi pecado es tal vez ser cocalero, que grupos intentaron condenar, y de verdad no puedo entender cómo pueden usar la Biblia para maltratar a la familia. No puedo entender que algunos grupos usan la oración para la discriminación. No puedo entender, algunos rezan para hacer odiar a los más humildes. Estamos renunciando con el hermano vicepresidente para que mis hermanas de Pollera, como en Santa Cruz, Cochabamba, no sigan siendo pateados. Ahora pueden estar satisfechos Mesa y Camacho, que dejen de patear. Querían que renuncie por ellas, por ellos, familias pobres, humillados con mentiras y mentiras. Deben estar satisfechos. No queremos que haya enfrentamientos. Esta mañana temprano estamos reunidos con algunos ministros, con algunos dirigentes nacionales, y hemos decidido inclusive renunciar nuestro triunfo para que haya nuevas elecciones. Una amplia amplitud. Todo por Bolivia, todo por la vida, todo por la patria. Y sobre todo, que mis hermanas y hermanos humildes no sean agredidas. Mesa y Camacho han logrado su objetivo. Instruyen en este momento que no sigan quemando casas de mis hermanos,
que no sigan maltratando a sus esposas, a sus hijos con las intervenciones, que no hagan robar a las familias, que no hagan incendiar casas de las familias. Lamento mucho escuchar esta mañana, hermano dirigente Teodoro Mamet llorando. Llama al comandante de la ciudad de la policía, vayan a proteger. No hay policía. ¿Cómo es posible que la policía boliviana pueda abandonar a la familia? ¿Cómo es posible que la policía boliviana pueda hacer pegar a la familia? He escuchado esta mañana nuestro hermano presidente, ahora expresidente de la Cámara de Diputados, llorando. Diga al comandante, están quemando mi casa. No solamente quemaron, primero saquearon, quemaron, después se lo llevaron a su hermano a la plaza para querer amenazando incendiar. Tanto gobernadores, alcaldes, algunos senadores renunciaron solo por salvar su familia. ¿Qué le dicen? Si renuncias o hablas contra el Evo o pedís renuncia de Evo, vamos a respetar a tu familia. Ahora he renunciado, hemos renunciado. Y que no quiero más ver esa clase de familias maltratadas por instrucción de Mesa y Camacho. Ustedes saben muy bien, el 21 de octubre de este año empezó el golpe de Estado, con la quema de los tribunales electorales, con la quema de las actas de sufragio. Empezaron esas noches, interviniendo a las autoridades, alcaldes, como en Pando, como en Cobija, como en Beni. Y viendo, estamos renunciando. Quiero que se entienda, no es ninguna traición en este proceso de lucha a los movimientos sociales, a las comunidades indígenas. La lucha sigue, será una parte más de nuestra vida. Somos pueblos que gracias a esa unidad política orgánica, gracias a la unidad de no solamente política, sino también unidad social, cultural, hemos liberado Bolivia. Estamos dejando una patria liberada, estamos dejando una nueva Bolivia en proceso de desarrollo, estamos dejando nuevas generaciones que tienen mucho futuro. Quiero decir a algunas juventudes, sean más humanos, sean más solidarios con el más humilde, con la gente que necesita. Tengamos valores, y algunos sectores de la Policía Nacional no sean instrumentos de un sistema capitalista, de las oligarquías. Con la Policía Nacional somos una gran familia. Me informan con casi 80% representa al movimiento indígena originario de Bolivia. Por tanto, tenemos identidad, venimos de ese pueblo. Son las 5:29 de la tarde en La Paz, Bolivia. Vamos a revisar a esta hora imágenes que nos llegan en directo. Así están las calles de La Paz, en Bolivia. Esta es la sede de gobierno, la ciudad sede de gobierno, luego de que el presidente Evo Morales anunciara que enviaría esta misma tarde su carta de renuncia a la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para hacer efectiva su salida del poder. Recordemos que en este pronunciamiento que acaba de culminar hace algunos minutos desde el departamento de Cochabamba, el presidente Evo Morales le hablaba directamente a Carlos Mesa, candidato presidencial boliviano opositor que se presentó en contienda con Evo Morales el pasado 20 de octubre. Estuvo muy cerca de la votación que obtuvo en este caso el presidente Evo Morales y que había pedido la renuncia en las últimas 3 semanas de conflicto en las calles de Bolivia, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, en La Paz y en algunas otras ciudades donde los comités cívicos pro cada una de las ciudades había salido a las calles a exigir la renuncia del presidente Evo Morales. Quiero saludar a esta hora al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Nos acompaña a esta hora, expresidente. Una muy buena tarde. Gracias por atender esta invitación. Buenas tardes, un gusto como siempre estar con NTN 24. Es un gusto, señor Quiroga. ¿Qué viene ahora? El presidente Morales dijo, voy a enviar en los próximos minutos, en las próximas horas, mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa. Lo mismo va a hacer el vicepresidente de la República. ¿Qué manda la Constitución en una situación como esta? Primero, que ver para creer, y va a disculpar que seamos escépticos, está terminando 14 años de una larga noche tiránica
donde en mi país han despilfarrado y robado recursos, han perseguido opositores, han criminalizado a la prensa, han violado la Constitución que Evo Morales había firmado, ha desconocido un referéndum que le prohibía candidatear, que él había convocado con su firma. Entonces queremos ver, como comprenderá, queremos ver la carta que se envíe y que se trate, porque todo el país ha señalado que un hombre que está en un mandato que ya no tenía, está en su tercer mandato y la Constitución solo establece 2. Ha violado la Constitución, ha desconocido el referéndum, se ha intentado robar la elección y ha matado 3 personas para intentar quedarse. El pueblo se ha alzado, tiene que renunciar y lo que procede es una sucesión constitucional en el Congreso, donde debe tomar el gobierno de transición para convocar nuevas elecciones, un senador o un diputado. No cabe duda que hay una enorme desconfianza y está contaminada la línea de sucesión constitucional, porque parte de este fraude y parte de este esquema tiránico han sido el presidente, vicepresidente y los presidentes de cámaras también, pero hay senadores, diputados, tendrá que en el marco del Congreso tratarse esto, tratarse la carta y tratar una ley de salvación democrática que proceda a formalizar la anulación de elecciones, designar nuevo órgano electoral, tanto nacional como departamental, abrogar para siempre esta cláusula que usó Evo Morales de que el derecho humano a candidatear dura para siempre, que contraviene la Constitución, y hay una serie de propuestas. Hay gente amiga que está trabajando un proyecto de ley que vamos a presentar esta noche más tarde y temprano a primera hora en el Congreso para salvar la democracia boliviana por el rumbo de la sucesión constitucional, que es lo que hemos pedido para que un gobierno de cortísimo plazo de transición convoque elecciones y tengamos un gobierno legítimo, democrático, constitucional y decir que se acabó la tiranía en Bolivia y retornaron la libertad y la democracia. Presidente, ese es un punto que Evo Morales no dejó en claro. Si se va a lanzar nuevamente, se va a presentar como candidato en esas elecciones que ya más temprano había dicho que convocaría y que le pediría al Congreso que trabajara en ese punto, porque en el papel el Tribunal Constitucional de Bolivia de alguna manera habilitó a Evo Morales para que pudiera participar, incluso una decisión que contó con el apoyo en su momento del secretario general de la OEA. Así es, y que eso fue triste para el país porque la OEA tiene 2 brazos. Uno, las instancias de derechos, tiene varios, pero los 2 centrales son la parte de derechos humanos, la Comisión Interamericana, y fue triste que se utilizó de parte de un tirano la sacrosanta Convención de Derechos Humanos, diseñada para proteger al pueblo del tirano, y se lo usó para que el tirano desconozca la Constitución y el referéndum que votamos 2 veces los ciudadanos. Y fue más triste cuando esto fue avalado por el secretario general, hizo un daño enorme y fíjese a lo que llegamos. Dicho eso, el otro brazo principal de la OEA, el sistema de misiones de observación electoral, hizo un trabajo como siempre idóneo, competente, los conozco muy bien, trabajé en algunas misiones, en una larguísima en Honduras, que había sido el único informe que había desconocido un resultado electoral. Este es el segundo, y yo agradezco el trabajo que han hecho Gerardo de Icaza, todo su equipo técnico, profesionales de primer nivel, que son una parte del capital democrático que tiene nuestra región, el equipo de Gerardo de Icaza, que merece todo el reconocimiento. Y finalmente el secretario general dio curso al informe, que también debemos valorar, a pesar de lamentar lo que se hizo antes. Y también agradezco a tantos ingenieros informáticos, pero no cabe duda que con ingenieros informáticos y la auditoría y la demostración del fraude no hubiese alcanzado si no hubiésemos tenido la ciudadanía movilizada. Celebro que los jóvenes bolivianos despertaron, abrieron los ojos, no los cierran nunca más, y cantaban y vivaban en las calles: no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana, no queremos ser colonia cubana. Para mí ha sido 15 años de luchar para que Bolivia entienda lo que estaba acá en curso. La gente lo comprendió y vamos a partir de este esfuerzo consolidarlo. Yo no soy de los que me duermen los laureles, vamos a seguir trabajando ahora para asegurarse que llegue la carta, que la renuncia sea irrevocable. Mis amigos de Venezuela conocen una cartita que mandó Chávez, que nunca llegó y al tercer día volvió. Queremos una salida constitucional. Bolivia necesita elecciones limpias con un gobierno de transición y no podía quedarse los que hicieron el fraude, los que violaron la Constitución, a administrar un proceso electoral que los beneficie. El señor Evo Morales ya nos debe un mandato. La Constitución le daba 2. Nunca más puede volver a ser presidente. Nos debe 1 porque tiene 3. Y buscar un cuarto fue lo que detonó todo este descontento popular, que la única forma de que él podía quedarse para un 4º mandato inconstitucional era con un fraude masivo, y la indignación del fraude trajo una represión. Él habla ahora de las víctimas. Han muerto acá Terrazas, ha muerto Salvatierra, ha muerto un joven de 20 años de la edad de mi hijo, Limber Guzmán, que lo han matado a palos.
todo para consolidar el fraude, para violar la Constitución y por la angurria de quedarse en el poder. Bolivia dijo basta a Evo Morales, hasta la policía se le reveló porque están cansados del maltrato, y ahora vamos a construir la salida final, no vamos a aflojar hacia el final, para que en Bolivia y en mi país, en cada rincón de mi país, en cada pulmón se respire democracia y en cada corazón palpite libertad. Y después iremos a ayudar a los hermanos de Venezuela y Nicaragua y también a los de Cuba para que toda América Latina sea libre y democrática. Presidente, antes del mediodía, el presidente Evo Morales ya había anunciado que convocaría esas nuevas elecciones. Luego, pasado el mediodía, se pronunció el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Williams Calimán. Yo quiero que escuchemos este sonido y vuelvo con usted. Encontramos totalmente cohesionados bajo el mando militar, apegados siempre a la disciplina, orden y respeto a la Constitución política del Estado, como celosos guardianes de la defensa, seguridad y estabilidad del Estado. Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo a quien nos debemos y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria. Los actuales problemas generados en el ámbito político deben ser solucionados en el marco de los más altos intereses de la patria antes de llegar a momentos irreversibles. Muchas gracias. Presidente Quiroga, los bolivianos, esos miles, yo diría millones de bolivianos que durante 3 semanas cumplen hoy en las calles exigiendo respeto a la democracia, respeto al voto, a la institucionalidad, ¿creen, respetan a las Fuerzas Armadas de Bolivia? Respetamos a los soldados, pero no a ese señor que es parte del problema. Y ese es un oportunismo tardío democrático. Él ha sido parte del esquema de poder, no los soldados que son nobles. Y claramente dijeron que no estaban dispuestos a salir a reprimir al pueblo. Pero este señor primero debía pedirle perdón a Bolivia y a nuestra bandera tricolor por haberla humillado, haciéndolas cantar y vivar consignas cubanas. Tenemos al otro señor. Muerte venceremos. Ahora, sí, lo escuchamos, presidente. Perdón, sí, este señor era parte del problema. Yo respeto lo que han hecho los militares que han rechazado salir a reprimir al pueblo porque, como les dije en un mensaje hace 2 días, ellos no tenían las manos manchadas de la corrupción galopante de este gobierno y no se las podían manchar con la sangre del pueblo. Entendieron, comprendieron, no salieron a reprimir al pueblo. La policía estaba hastiada del maltrato. Evo Morales mandaba a la policía a reprimir y después los procesaba por las consecuencias. Evo Morales mandó a la policía de Cochabamba, mi tierra natal, a escoltar a grupos de choque cocaleros para que entren a puntos de protestas y maten a palos a un joven de 20 años, Limber Guzmán. Ahí empezó el motín policial, cuando la policía estaba siendo usada al estilo venezolano, yendo junto con los colectivos de Bolivia para majar a palos a gente. La población se rebeló en Cochabamba, empezó un motín policial, no querían ser usados de esa forma tan abierta, y Bolivia toda unida dijo basta, con una movilización ciudadana heroica. El otro día, ayer, en la Plaza Murillo, cuando abandona el gobierno, ¿qué querían? Que la gente entre a saquear. Yo recorrí todas las esquinas y era un civismo democrático impresionante, con una conciencia que había que cuidar el palacio, cuidar el Congreso, porque los edificios son del Estado, son del pueblo boliviano y se quedan. El que se va es Evo y su tiranía termina. Ahora, presidente Quiroga, en el momento que anunciaba su renuncia al país, Evo Morales le hablaba directamente a Mesa y a Camacho, a Carlos Mesa, candidato presidencial, y Fernando Camacho, líder opositor de Santa Cruz. Espero que no sigan maltratando, golpeando a mis hermanos y a mis hermanas de pollera. ¿Eso realmente ha pasado? Mire, este señor ha jugado toda la vida con la supuesta discriminación. Ni siquiera habla un idioma indígena. Él, a un magistrado indígena, noble, Gualberto Cusi, con una enfermedad terminal, le quitaron la medicina, lo sacaron del Tribunal Constitucional. ¿Y cuál había sido su pecado? Oponerse a la reelección de Evo Morales.
Él maltrató a un magistrado indígena aymara profesional con una enfermedad terminal, o una enfermedad muy grave, y que incluso la develaron desconociendo la ley. Él trató de hacer una carretera por medio de un parque nacional, territorio indígena, afectando a comunidades que fueron a protestar y los reprimió salvajemente. Él mandó a quemar la Chiquitanía. Ese discurso de victimización aquí en Bolivia ya nadie se lo traga. Pues él vive usando esos temas que la gente aquí ya no le cree, porque lo que ha sucedido ante la masiva protesta popular por la indignación del fraude, que hace tiempo lo vienen haciendo, pero antes lo hacían para tener más parlamentarios, más diputados. Ya perdieron el 21F cuando intentó buscar la reelección. Estaba la misión de la OEA, estaba Gerardo Icaza, y Bolivia le dijo que no podía seguir postulando. Y él se inventa que ser tirano es un derecho humano amparado por la OEA y procede a buscar un cuarto mandato. Nadie en la historia de América Latina, que no sea en Cuba o en Venezuela, ha buscado un cuarto mandato. La democracia tiene términos presidenciales de mandato fijo, con un mandato o dos, depende del país, y no se puede argumentar que el derecho a ser emperador faraónico está por encima de la misma limitación que la Constitución establece. Ahí viene el enojo de la población, y ellos están claramente acorralados, saben que les espera irse a La Habana o irse a La Cana, a pesar de lo que están diciendo, y que sabemos claramente que esto va a ser sísmico para la región. Te confieso que yo siempre pensaba y me dedicaba a apoyar a mis nobles amigos venezolanos que hoy a la cabeza de Juan Guaidó van a recuperar democracia, porque yo estaba consciente que si allá se la recuperaba, aquí la recuperábamos, porque el chavismo se apoderó de mi país a través de Evo Morales hace 14 años. Pues ahora fue al revés, somos la hija predilecta de Bolívar, pues la hija tendrá que ir a ayudar los de Bolivia al padre, a la tierra de Bolívar, para que también tengamos libertad todos los hijos del hombre más grande de Sudamérica. Y no olvidaré nunca a los hermanos nicaragüenses, y yo sé que algún día también voy a estar en Cuba visitando la tumba de Osvaldo Payá con Rosa María, ese héroe de la lucha por la democracia en Cuba. Pondré una flor en su tumba, en una Cuba libre, y ese día sé que también llegará. Es el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, a quien le agradecemos que haya compartido estos minutos con nosotros, por supuesto, aquí en La Tarde Fin de Semana. Ya estamos de vuelta con más de La Tarde Fin de Semana. A esta hora quiero conversar con Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos. Señor Aparicio, una muy buena tarde. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gusto estar en tu programa. Embajador, esta etapa que vivió Bolivia durante las últimas 3 semanas, una etapa de mucha convulsión, obligó de alguna manera pronunciamientos de la policía, de sectores de los trabajadores, que eran sectores allegados al presidente Evo Morales, también de la policía, ahora la Fuerza Armada. El día de hoy se comprobó con esa auditoría que de alguna manera se hizo fraude o las cosas no marcharon bien durante el proceso electoral del pasado 20 de octubre. Pero si bien es cierto que el presidente Evo Morales ya renunció, en estos momentos, cuando el poder no se sabe a ciencia cierta en dónde va a recaer, porque también están renunciando las cabezas del poder legislativo, ¿no teme usted de que en Bolivia se desborde el tema de la inestabilidad política como tal? Bueno, Bolivia ha vivido hoy día una jornada histórica que ha sido seguida en toda Latinoamérica. Es el primer país de los llamados populismos autocráticos que se libera de un gobierno autoritario que se presentó a la candidatura ilegalmente y que hizo fraude en las elecciones, como lo ha comprobado la Organización de Estados Americanos. Si a uno le preguntan hoy día qué está pasando, hoy día Bolivia está unida. No hay partidos, no hay movimientos, hay una sola esperanza, que es recuperar la democracia y reconstruir el país. En los días que vienen es evidente que van a venir situaciones muy difíciles, porque hay que preservar la continuidad democrática. Se tiene que elegir a un presidente encargado, llamar elecciones probablemente en los próximos 60 o 90 días, restablecer las instituciones, crear un tribunal electoral, restablecer el sistema judicial, sanear el país después de que lo han destruido estas fuerzas antidemocráticas y aliadas con el crimen internacional. Es muy difícil la situación. Yo creo que no va a haber estabilidad, no va a haber un proceso de desestabilización en lo inmediato. Tiene que forjarse una unidad muy grande para restablecer la constitucionalidad y la institucionalidad en Bolivia, pero no va a ser fácil, por supuesto que no va a ser fácil. ¿Se puede esperar, señor Aparicio,
un movimiento de países aliados que de alguna manera impongan en Bolivia a Evo Morales en un nuevo proceso electoral. Hablo del régimen de Nicolás Maduro, hablo de Nicaragua y otros aliados que tiene Evo Morales en la región. Sí, ellos van a seguir este proyecto, han estado activamente apoyando a Evo Morales, como se ha visto claramente, y ellos se han reunido, el Grupo de Puebla en Buenos Aires hace poco, han forzado a Evo Morales a resistir hasta el fondo, hasta el final, pero cuando ya la situación era imposible porque el ejército y la policía se aliaron a ese movimiento multitudinario del pueblo boliviano, no tuvieran otra opción que retroceder. Pero hay un proyecto regional, Bolivia era una pieza en este proyecto de Cuba, Nicaragua, apoyados por Rusia y por supuesto Venezuela, ahora Argentina, con declaraciones muy desafortunadas del presidente electo, que felizmente todavía no es presidente, también declaraciones muy desafortunadas del canciller mexicano y del presidente mexicano, con una gran falta de respeto al pueblo boliviano y ofreciendo cobijar a la gente del gobierno. Todo esto configura que hay un proyecto latinoamericano de desestabilización y de recuperación de lo que fue el socialismo del siglo XXI. Eso no hay que descuidar. Van a hacer gestiones para desestabilizar la recuperación democrática de Bolivia, pero en este momento hay una Bolivia unida, hay partidos que se han fortalecido, los movimientos cívicos han controlado el país y están en este momento unidos felizmente. Embajador, lamentablemente se me acaba el tiempo. Quiero agradecer que haya compartido con nosotros a Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Vamos a revisar un poco la situación a esta hora en Bolivia. Imágenes que tenemos de lo que ha sido este día convulsionado en el país con una cantidad de pronunciamientos políticos. Al principio del presidente Evo Morales llamando a nuevas elecciones, anunciando que iba a cambiarse en su totalidad a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, cuestionados por supuesto por una buena parte de la sociedad boliviana tras los resultados del pasado 20 de octubre. Se pronunció también el comandante de las Fuerzas Armadas que sugería en ese momento la renuncia del presidente Evo Morales. Se pronunció el comandante de la policía también llamando a la pacificación del país. Como elemento importante, por supuesto, ponían sobre la mesa también la salida de Evo Morales del país y se dio finalmente durante la tarde ya este pronunciamiento de Evo Morales, acompañado de su vicepresidente Álvaro García Linera, de la ministra de Salud, anunciándole al país que enviarían sus cartas de renuncia esta misma tarde a la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional de Bolivia. Hay festejos, celebraciones, hay por supuesto un clima de retorno de la democracia para algunos sectores del país en Bolivia, porque era lo que habían pedido, respeto al voto popular, que en una oportunidad, en el 2016 exactamente, le había dicho a Evo Morales que no quería una reelección más y sin embargo fue autorizado por el Tribunal Constitucional para participar en estos comicios del pasado 20 de octubre. Es la situación que se vive a esta hora en Bolivia. Bien, tenemos a esta hora a Claudia Mayón, diputada opositora boliviana. Diputada, gracias por atender esta llamada. Bienvenida a NTN 24. Muy buenas tardes, un saludo a su país y al mundo. Este es un día histórico para todos los bolivianos. Agradecer a los movimientos cívicos, a cada uno de los bolivianos, a los jóvenes que encabezaron esta batalla en defensa de la democracia y de la libertad de expresión en mi país. Hoy las banderas rojo, amarillo y verde flamean en todo el territorio nacional. 18 días de lucha han servido para recuperar la democracia en mi país. Diputada, hoy por supuesto no trabaja el Parlamento de Bolivia. La única manera de que esa carta del presidente Evo Morales, su carta de renuncia, llegue, tiene que ser el día de mañana. ¿Qué procedimiento se aplica una vez que tengan los diputados en el Parlamento la carta de renuncia del mandatario?
La Constitución manda que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe convocar a una sesión para que en esa sesión se elija al sucesor que manda la Constitución Política del Estado. Estamos hablando de que por la sucesión constitucional podría tratarse de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, o en todo caso el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara de Diputados renunció a su cargo hace un par de horas. Él es potosino, renunció a su cargo, entonces hay muchas tareas pendientes para la Asamblea Legislativa. Bien, quiero agradecer a Claudia Mayón, diputada opositora boliviana, por compartir estos minutos. Lamentablemente se me acaba el tiempo, diputada. Gracias por atender esta llamada. A ustedes las gracias. Bolivia respira libertad, vivimos en democracia. 5:58 minutos de la tarde en Bolivia. Esta es la noticia en el continente americano, la renuncia del presidente Evo Morales. Que he decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Así llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en Twitter. Estamos como @latardentn24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Gracias por acompañarnos hoy.